Usted es economista. ¿Cómo ve este contagio en los mercados financieros, esta inestabilidad que vimos durante toda la semana pasada, pérdidas muy abultadas? Nos recordó momentos que hacía casi 4 años que no veíamos en las principales bolsas del viejo continente. Bueno, la volatilidad es consustancial al proceder y al comportamiento de los mercados financieros, especialmente en momentos en los que puede cundir cierto miedo o incluso cierto temor. Lo importante es que, como no está fundado, como al final lo que conocemos es bastante tranquilizador, pues yo creo que al final no tendremos una incidencia negativa o muy negativa, tanto como se anticipa. Lo cierto es que lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España es mandar un mensaje de tranquilidad y desde luego trabajar para que este efecto sea lo más temporal posible y desde luego lo menos pernicioso posible. Hay otro efecto económico que tiene mucho más que ver con el consumo, que son los posibles problemas de abastecimiento directo para los consumidores o de abastecimiento para muchas empresas que fabrican, por ejemplo, en lugares como China, una región muy clave dentro de la economía china, que es en el entorno de la ciudad de Wuhan, está completamente bloqueada. De algún modo se está poniendo en tela de juicio la supervivencia de ese Made in China que sostiene buena parte de la economía global del planeta. Bueno, es que vivimos en un mundo globalizado, lo que quiere decir que la existencia de las llamadas cadenas globales de valor, es decir, procesos de producción que tienen múltiples partes construidas en diferentes países, pues son muy intensas y son muy vulnerables a tipo de noticias como estas o tipos de fragmentación de la cadena en alguna parte. Lo cierto es que no es una cuestión meramente de China, es que todo el mundo está globalizado, pero las empresas están muy preparadas para abordar este tipo de circunstancias y en absoluto se visualiza la posibilidad de que haya algún tipo de desabastecimiento importante ni en nuestro país, ni en Europa, ni prácticamente en ninguna parte del mundo. Lo que hay son decisiones estratégicas de las empresas para conllevar mejor una situación, pues lógicamente desagradecida pero necesaria, que son las medidas sanitarias que se están tomando para tratar de contener el virus. Bueno, vamos ya a las cuestiones vinculadas a su ministerio. El decreto del juego: se eliminan los anuncios de casas de apuestas antes de las 8 de la tarde, si se permiten a partir de esa hora en los encuentros deportivos. Esto ha motivado innumerables críticas. ¿Contaba con ellas? Sí, lo que ocurre es que es parte del trabajo del Gobierno. Nosotros estamos muy contentos porque hemos conseguido empezar un trámite que no se ha culminado en los últimos 5 años, de hecho, en los últimos 9 años. Es decir, ahora mismo el ámbito de la publicidad, de los juegos de apuestas, de los juegos de azar, es la ley de la selva. Es decir, puedes publicar cualquier tipo de anuncio diciendo prácticamente cualquier tipo de cosa en cualquier tipo de soporte y dirigido a cualquier tipo de público prácticamente. Y esto se ha acabado. Con nuestro primer paso, que es un primer paso de un proceso, estamos empezando la legislatura, no acabándola, estamos empezándola. Hemos conseguido prohibir el 80% de los anuncios de esta naturaleza que se producen hoy en día y el 20% restante están estrictamente regulados, es decir, no van a poder ser como son hasta ahora, van a tener que ser mucho más grises, por decirlo de alguna manera, porque lo que nosotros tratamos de hacer es afectar a la parte negativa que ocurre para mucha gente cuando juega al juego, y es que desarrolla patologías que en algún caso puede ser extremo, como la ludopatía. Son muchos casos que implican familias desestructuradas, porque implican gente que ha iniciado un consumo compulsivo de un determinado tipo de actividad que le lleva a robar dinero, que le lleva a dejar de trabajar, que le lleva a situaciones que rompen sus relaciones personales, sociales, familiares, y eso es muy grave porque además se hace específicamente más intenso en sectores más vulnerables, como las familias con menos recursos, los barrios más populares. Entonces, acometer eso exige mucho rigor y es lo que estamos haciendo. Hemos actuado con enorme determinación. En apenas 30 días hemos hecho lo que no se ha hecho en 9 años y, por lo tanto, es un primer paso de gigante. ¿Pero por qué sin en 30 agotarlo días? todo. Usted decía el otro día en el Congreso, es la mejor ley que podíamos haber sacado adelante en 30 días. Así es. ¿Ha habido prisa entonces? Quiero decir, ¿por qué era necesario sacarla adelante en 30 días? Es verdad, después de 9 años, pero si se quería un proyecto más ambicioso, ¿por qué no demorarlo un poco en el tiempo? Precisamente valoramos esa opción. Hay mucha gente que nos está criticando, nos dice, ¿os habéis quedado cortos? Porque desde su punto de vista había que haber ido más para allá. Lo cierto es que si uno quiere modificar e ir a un enfoque, por ejemplo, prohibicionista total, tiene que modificar la ley. Y modificar la ley implica unos tiempos muy alargados. Podríamos estar hablando de que
incluso en este año no tuviéramos nada y siguiéramos a finales de este año, estoy hablando de diciembre del año 2020, con la ley de la selva instaurada, o incluso en el año 2021, porque los trámites de hacer una ley de estas características son muy alargados y además nunca está garantizado que llegue a término. Por lo tanto, nosotros optamos por una vía intermedia y es hacer un desarrollo normativo. Esto es técnica legislativa, nos permite empezar a hacer cosas en un lapso de tiempo razonable. Es decir, antes de verano, si las previsiones nuestras son buenas, porque dependen de algunas otras contingencias, como la opinión de la Comisión Europea, pero en principio, antes de verano estaría aprobado esto, y en septiembre, que por ejemplo es cuando empieza la temporada deportiva, que está muy vinculada al juego de apuestas, efectivamente, pues ya tendríamos una regulación. Y yo, honestamente, creo que es más razonable que llegado septiembre y llegado este año tengamos algo, aunque desde luego sea el primer paso de muchas otras medidas, a la opción maximalista, que significaría que a lo mejor yo me hacéis la entrevista en diciembre del 2020, dentro ya de 8 meses, y os tendría que decir, pues no tengo nada, todavía está en curso. Yo, para no llegar a ese extremo, prefiero empezar y las cosas hacerlas bien. Entre quienes consideraron que la norma era demasiado laxa estaba Juventud Comunista, que hizo un escrache mientras usted presentaba dentro del Ministerio el proyecto. Supongo que con esto sí que no contaba. Bueno, nosotros contábamos con que hay una oposición, yo creo que en alguna medida justificada, porque estamos hablando de un fenómeno que es muy sensible y estamos hablando de lo que he descrito antes, de la ruptura de relaciones familiares, de casos espectaculares que la prensa ha dado muchos productos, digamos, mediáticos que han explicado y descrito muy bien lo que está sucediendo en nuestro país con algunos sectores, y la gente pues manifiesta su descontento. Yo creo que el tiempo nos va a dar la razón y nosotros estamos hablando con todos, también con la Organización de Juventudes Comunistas, para explicarles que evidentemente nosotros tenemos unos límites técnicos y unos límites que implican que hay que tener mucho cuidado. Porque podría haber hecho lo que acabo de describir, es decir, si yo hubiera prohibido la publicidad, por ejemplo, mañana o el mes que viene, y lo hiciera mal, se puede presentar un recurso por parte de los afectados y me tiran la ley. Y yo queremos demostrar que el rigor no está enfrentado con la determinación. Nosotros tenemos una enorme determinación por arreglar este problema, pero lo vamos a hacer de una forma adecuada. No vamos a ser un ministerio que permita que le tiren la norma por haberla hecho mal y rápido. No, lo vamos a hacer bien. Entonces hay que hacer mucha pedagogía, asumir nuestros propios errores, que los cometeremos, desde luego, pero yo creo que es una senda de la que tenemos que estar satisfechos. Al fin y al cabo, estamos hablando de algo que, como he dicho antes, en 9 años no se ha hecho, aunque la ley decía que había que hacerse, no se ha hecho, y además se ha hecho de forma muy estricta. No se van a ver anuncios de famosos, no se van a ver anuncios de bonos, de fidelización, no se van a ver ningún tipo de bono, no se van a ver ningún tipo de fajo de billetes invitando a creer que este tipo de mecanismos te van a hacer rico, que te van a pagar la hipoteca. Es decir, vamos a romper absolutamente la capacidad del mensaje de generar un malentendido en el consumidor, que son consumidores muchas veces personas que están desesperadas, están en desempleo, están en una situación vulnerable y pueden llegar a creerse que participando en este tipo de actividad las probabilidades de ganar son mucho más altas de las que realmente son. Esto salpica también a la publicidad de la ONCE, incluso a la de la Lotería de Navidad, que tiene otro concepto absolutamente diferente y dispar con este escenario apocalíptico que usted nos está planteando en cuanto a las casas de juego. Son productos distintos dentro del mismo mercado, que es el mercado del juego, por eso se regulan dentro de las mismas leyes y aparecen dentro del Real Decreto. Pero los juegos son siempre distintos y el juego que más peligro tiene siempre es el juego en el que la acción de consumir, de comprar el boleto y comprobar si está premiado es instantánea, como una apuesta, por ejemplo, en el mundo online o en una casa de apuesta presencial. El acto que está diferido, por ejemplo, comprar un billete de Navidad en septiembre y comprobar si en diciembre te ha tocado, es un acto mucho menos peligroso. Entonces, como nosotros lo que hacemos es incidir en aquellos sectores que pueden ser aquellos que desarrollen una patología como la ludopatía, pues lógicamente la regulación afecta a todos, pero segmenta, no trata a todos por igual, porque es lógico, dado la naturaleza diferente del juego. En España juega el 85% de la población, lo que pasa que no juega todos a los mismos juegos. Las medidas planteadas por el ministro del Interior, por Grande Marlaska, en relación con las devoluciones en caliente, ¿han evidenciado discrepancias dentro del Ejecutivo? ¿Usted ha reconocido que sí? Bueno, primero hay una cuestión de definición. Un gobierno de coalición, lógicamente, implica perspectivas distintas en su seno. Y nosotros lo estamos haciendo muy bien en este gobierno, en mi opinión, porque esas diferencias las estamos tratando de resolver y las estamos resolviendo con bastante éxito. Había quien había presentado este gobierno de coalición como un gobierno apocalíptico, incapaz de ponerse de acuerdo, y estamos demostrando que se puede poner de acuerdo, que hay diferencias, es decir, no negamos que existan esas diferencias, simplemente
que establecemos los cauces oportunos para que esas diferencias no sean un obstáculo real, sean sencillamente algo que enriquezca el debate y que nos lleve a la mejor medida posible. Va a producirse más diferencias en otros ámbitos y las tendremos que gestionar pues como se gestiona la diferencia dentro de una misma organización política, que también es consustancial a ello. Le planteo otra cuestión por la que ya se han evidenciado esas diferencias. Las protestas del campo, usted dice que son legítimas e históricas. Hemos escuchado declaraciones similares en Pablo Iglesias, en Yolanda Díaz. Usted habla de la asimetría y la correlación de fuerzas. Dice que confía en que estas protestas remitan para evitar que se llegue a un escenario como el de los chalecos amarillos en Francia. ¿No cree que se está incentivando esa posible estrategia quizás un poco más radical, animando, lo ha hecho el vicepresidente segundo del Gobierno, a apretar a los manifestantes, a quienes participan en esas protestas del campo? Yo creo que no. Lo que primero tiene que tener un gobierno es empatía y comprender bien lo que está sucediendo y comprender bien cuál es la causa que hace que la gente salga a manifestarse. La gente preferiría estar en su casa o trabajando antes que manifestarse. Por lo tanto, si lo hace es porque tiene una razón y hay que tener empatía para intentar comprender esa razón. Y en este caso, además, como andaluz, lo conozco muy bien. Estamos hablando de una situación muy injusta, en la que los precios de origen son absolutamente asimétricos con los precios de final, porque hay una cadena de valor en medio en la que las grandes empresas distribuidoras tienen una ventaja a la hora de negociar. Y lo que eso es estructural a veces se agrava por circunstancias coyunturales, como puede ser una crisis económica, una sequía o determinadas cuestiones coyunturales. Lo que ha hecho este gobierno ha sido actuar con determinación, como hemos venido haciendo en estos apenas 45 días que llevamos, y se ha hecho por parte del Ministerio de Agricultura, en un debate colegiado en el que además ha participado el Ministerio de Consumo, unas primeras medidas muy importantes. Por ejemplo, prohibir que se pueda vender por debajo del coste de producción significa prohibir algo que estaba sucediendo ahora, y es que uno podía producir unas determinadas frutas a un determinado precio y después se la vendía a una gran distribuidora por un precio más pequeño, y eso arruinaba a la familia, y es lógico que una familia arruinada o con posibilidad de arruinarse salga a la calle. Primero comprensión y después resolución. Esa es la forma de actuar del gobierno y, lógicamente, no tenemos una varita mágica, no vamos a resolver todos los problemas de golpe. Por eso hacemos pedagogía, decimos, este es el principio, este Real Decreto Ley funcionará bien y ayudará a mucha gente, y muchas asociaciones de agricultores lo están dando la bienvenida de esa manera, pero tendrán que seguir otras medidas porque el problema es estructural y es que el problema lleva muchos años en nuestro país. Bueno, abrimos la mesa. Jesús. Sí, en el compromiso yo he escuchado atentamente las explicaciones de por qué se han tomado estas decisiones sobre las apuestas y el juego, pero en el acuerdo PSOE-Unidas Podemos estaba un poco el compromiso explícito de la regulación de la publicidad de juegos y apuestas similar a la de los productos del tabaco. Los argumentos que ha dado significan que en todo caso es objetivo en esta legislatura o en cuánto tiempo cumplir ese compromiso de la eliminación total de la publicidad de las apuestas y el juego. Si nosotros vamos a cumplir absolutamente el contrato que establecemos con ese acuerdo de coalición progresista y, por lo tanto, evidentemente lo tenemos que hacer a lo largo de la legislatura, y esto es un primer paso de muchos otros que vendrán en el futuro y que además algunos de ellos ya hemos empezado a anunciar. Por ejemplo, el prohibir las cajas botín dentro de los videojuegos, que es un componente de juego de azar muy peligroso porque desarrolla comportamientos compulsivos en menores de edad. Son medidas que acompañan y que van a venir en el futuro por un proceso de evaluación. Nosotros hacemos esto, evaluamos dentro de un año y medio, cuando tengamos los indicadores seguimos avanzando. Pero en las reuniones con las empresas del sector del juego les han anunciado ya que se eliminará la publicidad. Nosotros le hemos anunciado lo que aparece en el acuerdo, que es evidentemente vincularlo a la publicidad de forma similar a la del tabaco. ¿Por qué? Porque ellos saben también que tiene una afectación directa a la salud pública. Es verdad que no es del 100% y es verdad que no todos los que juegan tienen ese desarrollo de patologías. Estaríamos hablando en todo caso de un caso muy grave. Aproximadamente una cuarta parte de las personas que juegan desarrollan algún tipo de comportamiento patológico, y eso es suficientemente grave como para cumplir el acuerdo de coalición, teniendo presente que nuestro ministerio tiene que hacerlo de forma holística. Quiero decir, nosotros no tenemos competencias directas sobre las casas de juego presenciales, que son las que el verdadero foco del problema, porque tiene que ver con nuestro error como sociedad a la hora de construir ciudades. Hemos construido ciudades donde hay más salones de apuestas que espacios verdes o espacios deportivos, y por lo tanto el ocio de nuestros jóvenes
jóvenes, y no solo los jóvenes, se desarrollan en esos lugares. Eso es competencia de las comunidades autónomas. Por eso las hemos citado este mes de marzo, precisamente para empezar a abordar ello. Es decir, el compromiso de este ministerio es, lógicamente, cumplir con el acuerdo de gobierno a lo largo de la legislatura. Y preferíamos empezar, para que en septiembre hubiera algo, a la opción maximalista, que, insisto, la comprendo perfectamente, pero que hubiera supuesto una paradoja, y es que llegaría a septiembre y no tendríamos absolutamente nada. Y de eso ya llevamos 9 años. Vieito. Sí, buenos días, señor Garzón. Buenos días. Aparte del juego, en el que yo estoy totalmente de acuerdo, porque efectivamente las cantidades de familias que han sufrido esa patología, quizás falta una política de acompañamiento para tratar el drama de las familias y la patología psíquica que eso representa. Pero ¿qué otros sectores cree usted que se puede actuar con la determinación, que es la expresión que usted ha utilizado en materia del consumo? ¿O al final toda la competencia de consumo se va a terminar en el juego? Sí, sobre la primera cuestión diría, nosotros insistimos mucho en la noción de plan integral, no solo por la diferencia de competencias, sino porque empezamos a regular la publicidad, pero no nos engañemos, la publicidad no está estrictamente vinculada o directamente vinculada de uno a uno con el consumo. De hecho, desgraciadamente se ha visto en nuestro país que la publicidad está regulada, absolutamente prohibida en el tabaco, y el tabaco sigue creciendo. Por eso hablamos de plan integral, e incluye campañas de prevención, de sensibilización, de información, afectación a las casas de apuesta presenciales. Nosotros estamos avanzando con todo, para que nos entendamos, pero nuestro ministerio no solo se dedica a juego, efectivamente. Nosotros estamos hablando de fraudes de grandes empresas, hemos empezado ya a actuar, por ejemplo, con una gran empresa distribuidora que cometió una acción que podríamos llamar de que ellos dicen error, pero que al final supuso 12.000 pedidos que se han tenido que recuperar. Hablamos de un plan integral contra el consumo no saludable. Hablamos de poner un etiquetado frontal que ayude a la ciudadanía a desarrollar unos hábitos de consumo saludable, porque los niveles de obesidad en edad infantil son extraordinariamente dramáticos y, por lo tanto, todas esas cuestiones son parte de nuestro negociado. Estamos muy contentos con este ministerio porque tiene una incidencia social enorme. Prácticamente cada acción de las personas que nos están viendo a través de la televisión es consumo y, por lo tanto, se puede ver afectado por nuestro ministerio, y nuestro ministerio trabaja de forma coordinada con el resto. El viernes presenté las líneas maestras en el Congreso de los Diputados y yo creo que salió unas líneas maestras muy satisfactorias que hablan del consumo en general, no solo del juego, aunque, como la primera medida ha sido esta por el drama que hemos descrito, se ha llevado mucho tiempo. Alejandra. Sí, señor Garzón, le preguntaba antes, Alex, por esa convivencia en el gobierno de coalición entre distintos partidos, con distintas sensibilidades, distintas ideas sobre asuntos concretos. Y más allá de esa diferencia entre PSOE y Podemos, incluso Podemos e Izquierda Unida, que es el partido al que usted pertenece, no sé si esto tiene relación con la expulsión del partido feminista, que coincide casi prácticamente con el 8 de marzo. Se ha hablado mucho de si es porque las tesis que defiende ese partido pues no coinciden, no encajan exactamente ahora con las tesis de Podemos. ¿Nos podría explicar un poco por qué se ha producido esta expulsión? Mi experiencia, tanto como militante y como coordinador de Izquierda Unida, es que nuestra organización es absolutamente heterogénea, rica en diversidad de opiniones, y eso es algo muy positivo. Lo que ocurre es que nosotros nos dotamos de unas normas y unos procedimientos que debemos cumplir entre todos para que efectivamente la organización pueda funcionar. Y este partido formaba parte de Izquierda Unida y se ha dedicado en los últimos meses a vulnerar en sus discursos los derechos humanos de una parte de la población, en este caso la población transexual. Se les ha acusado de muchos delitos a esa población, se ha vulnerado por lo tanto sus derechos y se ha introducido un discurso reaccionario que ha sido alabado, por ejemplo, por el partido Vox de extrema derecha. Por lo tanto, entendíamos que no procedía que estuviera representando a Izquierda Unida, porque no es congruente con lo que defendemos en el proyecto de Izquierda Unida. Sencillamente por eso, pues no somos una organización profundamente democrática, y la democracia significa cumplir esas normas que nos hemos dado conjuntamente. Cuando se vulneran, y especialmente los derechos humanos, pues evidentemente esa organización tiene que estar fuera, y fuera podrá decir lo que quiera, pero no en nombre de Izquierda Unida. Elsa.
Sí, señor Garzón, usted lidera un partido que se define como republicano, que es de Izquierda Unida, y además le hemos visto muchas veces aludir al rey como el ciudadano Borbón. Yo tenía curiosidad por preguntarle por qué decidió aplaudir al rey, al discurso del rey en la apertura de las Cortes. Bueno, es una cuestión meramente de educación. Es decir, yo he ido a todas las consultas de la ciudadanía, del ciudadano Felipe de Borbón, de la Jefatura del Estado. Hemos hablado, hemos tenido una relación muy cordial, hemos conversado sobre muchas cuestiones y hemos tenido una relación amable. Y dentro de esa amabilidad hay unas discrepancias importantes. Para mí, la mejor forma de modelo de Estado de este país es republicana, y eso va a seguir siendo así, porque creo en ello firmemente. Pero yo creo que eso no debe estar reñido con la educación, y la educación es pues que en determinados actos solemnes pues hay que cumplir determinados gestos, punto. Eso no está reñido, insisto, con nuestra posición política, que es y seguirá siendo profundamente republicana, porque lo creemos así para una sociedad más democrática en la que no haya ninguna familia por encima de las demás. Y en nuestro país, desgraciadamente, ahora mismo hay una familia por encima de los demás, incluso en la propia Constitución, y eso es algo que más temprano que tarde tendremos que corregir. Silvia Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchísimas gracias por estar en los desayunos en la televisión pública. Muchísimas gracias, como siempre. Alejandra